¿Sale? Lo que nosotros vimos en esencia, en qué es lo que sucede. Necesita una señal de entrada y una cantidad de puntos de la transformada de Fourier. En realidad son el número de puntos que tiene la señal. Ahorita lo vamos a trabajar esa parte. Y la función abs, que en realidad aquí se me fue de más el 2, que en realidad después vamos a ver para qué sirve el 2, pero en realidad lo que tenemos que sacar es el absoluto de la señal y. Es muy importante mencionarle a ustedes que la función abs trabaja de dos maneras. Si observa que lo que ustedes están introduciéndole a la función abs es un número complejo, va a sacar la magnitud como nosotros lo calculamos o como sabemos que es esta parte, que es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Sin embargo, si detecta que y o el valor que se le está introduciendo a la función abs es un valor real y puede ser positivo o negativo, en este caso lo único que va a sacar es el absoluto del valor y todo ese vector o toda esa información la va a convertir en positiva. Depende cómo lo identifique, ¿sale? Pero en este caso la función abs nos va a permitir sacar la magnitud del resultado que se obtenga de la transformada de Fourier. Tomando en cuenta estas dos funciones, que son las que nos sirven a nosotros, ahí dice o habla del número de puntos de la transformada de Fourier. Ustedes saben que al fin y al cabo, cuando ustedes quieren sacar la transformada de Fourier, necesitan ese punto. Al fin y al cabo, ustedes saben que tienen, por ejemplo, una señal X, 1, 2, 3, 4. Al fin y al cabo, ¿cuántos datos tengo? Ese es el número de puntos de la transformada de Fourier. ¿Cuántos tengo? 1, 4. Número de datos tengo 4. Es eso. Ese es el valor que está pidiendo. Sin embargo, aquí hay una cuestión muy importante, que ese número de datos, para que trabaje de manera óptima la función de la transformada de Fourier, porque internamente trae una, le llaman una función de mariposa o radix de esa forma, necesitan trabajar con valores que sean 2 a la n. ¿Qué me refiero con eso? Ustedes saben que son sistemas digitales, al fin y al cabo trabajan en una base 2 a la n. ¿Qué significa? O un valor de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etcétera. 2 a la n es lo que significa. Para que sea lo más óptimo, esta cantidad de datos debería ser algo similar a 2 a la n. Se los vuelvo a poner: 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera. En realidad, ¿cuántos datos tenemos? 4. Entonces no tenemos ningún problema para trabajar con ella. ¿Sale? Va a ser la opción más óptima porque sabemos que tiene 4. Está perfecto. Pero ¿qué pasa si yo tengo 5 datos? El número de datos es 5. No es un valor cercano a 2 a la n. ¿Cuál es el valor superior a 5? Bueno, el valor 2 a la n que se puede acercar al 2 a la n. El 5, ¿dónde se aproximaría aquí? Estaría entre este punto y este punto. ¿Sale? Lo que hace la siguiente función que ahorita les voy a platicar, que ustedes podrán observar, ahorita esto déjenlo de lado. Esta función que ustedes pueden observar aquí, que es la línea número 2, que dice next pop to. Esta función lo que va a hacer es medir la longitud de la señal y me va a decir, tú tienes 5 datos, pero necesitas trabajar en una 2 a la n. ¿Qué voy a hacer? Te voy a completar ceros para que en lugar de que entren 5 datos, entren 8. Siempre se va a ir al superior. En este caso, si hay 9 datos, vamos a tener 16. ¿Qué beneficio vamos a tener con eso? ¿O qué perjuicio? Que en realidad es puro beneficio. Ahora viene una cuestión muy importante, y por ahí lo dijo su compañero David, que no sé si esté por aquí. Ahorita déjenme verlo, si está por aquí su compañero David. Déjenme ver si no me falta. ¿Sí está su compañero David? ¿Dónde está? Profe. ¿Qué pasó, Carlos? Rápidamente, una compañera me acaba de enviar un mensaje de que se le acaba de ir el internet. Su nombre es Vanessa. Sí, no te preocupes, Carlos. Ya sabes, de favor, ahora sí que pásales el video. Sí, profe. Muchas gracias, Carlos.
Por aquí no veo a David, probablemente a lo mejor tuvo un contratiempo o a lo mejor hasta ahorita se va a conectar en un ratito más, pero bueno. Dice que su internet está lento, profe. Ah, ok, que no se preocupe, entonces ahorita que Carlos le pasa, ¿cómo se llama? El video. Tomando en cuenta lo que dijo David, y no sé si ustedes lo recuerdan, voy a volver a compartir pantalla. Dijo por ahí una cuestión muy importante y supongo que ustedes la conocen y es la resolución. La resolución de la transformada de Fourier. ¿Qué es eso? En pocas palabras. Y esto, o la resolución, tiene que ver con el número de datos que yo tengo. ¿Sale? La resolución, en pocas palabras, matemáticamente, es igual a la frecuencia de muestreo sobre el número de datos. ¿Sale? Apúntenlo. Y ahorita vamos a platicar realmente qué significa esto. ¿Sale? Esto es una ecuación, pero gráficamente, cuando yo obtenga los resultados con la transformada de Fourier, ¿qué es en pocas palabras? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, voy a borrar esto. Recuerden esto, de que debe de trabajar con una base 2, ¿sale? Es decir, la cantidad de información debería ser 2 a la n. Si tengo 5, lo voy a pasar a 8 datos. Si tengo, por ejemplo, 9, lo voy a pasar a 16. Siempre se va al superior, que eso es bueno. Nunca se va al inferior, ¿sale? Ahora, la resolución lo platicábamos, que es la frecuencia de muestreo sobre el número de datos. Y gráficamente lo que significa es esto. Ustedes saben que la transformada de Fourier, cuando la obtienen, ustedes obtienen algo así, digamos, los picos, y esto está dado en frecuencia, que sería en hertz, y esto que es la amplitud de la señal. ¿Sale? Sin embargo, ustedes deben de saber que todo esto es digital y que esto es un engaño para que nosotros interpretemos de manera más sencilla el resultado visualmente. Sin embargo, la transformada de Fourier y todas las técnicas están conformadas por puntos, ¿vale? Que se interpolan entre sí para entregarnos el resultado que nosotros vemos visualmente. La resolución gráficamente lo que significa es la distancia que yo tengo entre los puntos. Ahora, ya sabemos que la resolución es la distancia entre los puntos. Ahora, ¿en qué me beneficia o me perjudica esto? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una señal de 4 Hz y le quiero aplicar la transformada de Fourier para saber qué frecuencia está contenida en la señal. Yo, a pesar de que son 4 Hz, si yo tengo una resolución pobre, una distancia muy grande, es decir, que los brincos que vaya dando de punto a punto son muy grandes, por ejemplo, me puedo encontrar en esto. Vamos a suponer que yo los brincos los tengo 3.25, 4. Que vaya brincando de uno en uno, digamos 4.25, 5.25, los puntitos. Ahora, si yo tengo esa resolución pobre, es decir, que va brincando de un Hz en un Hz, que yo lo puse aquí 3.25, 4.25, 5.25, cuando yo pase la señal que yo sé que es de 4 Hz, ¿en dónde va a poner el pico? Lo va a poner en 3.25, 4.25, 5.25, porque nunca encontró el valor de 4, no lo puede encontrar porque la resolución, es decir, la distancia entre los puntos es muy grande. ¿Dónde pondría el punto? ¿O dónde aplicaría la transformada de Fourier? Llega la transformada de Fourier y ¿a dónde llega el punto máximo? ¿A 3.25 o 4.25? 4.25. Es correcto. Si ustedes se fijan, ¿qué va a pasar? La transformada de Fourier no identifica que esté el 4, pero lo manda al más cercano. Pero yo sé que es 4 Hz. Entonces, en este caso, el resultado no sería certero porque la resolución es pobre. ¿Qué quiere decir? Que la resolución tiene un brinco muy grande o la distancia es muy grande. ¿Qué tengo que hacer para corregir eso y que ahora sí se encuentre con el 4? Una resolución mejor. ¿Cómo gano una resolución mejor? Vuelvo a poner la ecuación. Resolución es frecuencia de muestreo sobre número de datos. ¿Qué le mueven, jóvenes? ¿O qué ustedes tendrían que insertar aquí o ganar para que tuvieran una mejor resolución, es decir, una distancia
menor que una mayor. ¿Cómo ganan resolución? ¿Se los platicaron en cuarto? Aumentando el número de datos. Es correcto, Luis. No hay otra. Incrementando el número de datos. No hay necesidad de mover la frecuencia de muestreo si yo ya la tengo bien específica. Necesito incrementar el número de datos. Ahora, la siguiente pregunta para ustedes. ¿Cómo incremento el número de datos? En una puesta en experimento. ¿Cómo incremento el número de datos? ¿Qué harían ustedes para incrementar el número de datos? Modificar la frecuencia de muestreo. Bueno, Aguas. Ahí, y qué bueno que lo mencionó Luis, en teoría no. Por ejemplo, y lo voy a demostrar que no es necesario mover la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, yo tengo una señal con una frecuencia de muestreo de 100 Hz y que se monitoreó un segundo. ¿Cuántos datos tengo, jóvenes? Tengo 100 datos al fin y al cabo 100. también. Es correcto, 100. Resolución, frecuencia de muestreo 100, sobre el número de datos, 100. ¿Cuánto es su resolución? 1. 1. Ok, ahora vamos a hacer lo que dijo su compañero Luis, por ejemplo. Frecuencia de muestreo, 200. Ya la incrementé, pero la señal se sigue manteniendo un segundo. ¿Cuántos datos tengo? 200. 200. Entonces sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora, el que ustedes deben de mover, no sé si ya lo notaron, el número de datos con respecto a el tiempo de monitoreo. Total. Es correcto. Necesito monitorear mucho más tiempo la señal. Por ejemplo, me regreso a los 100 Hz que yo tenía originalmente, pero si yo monitoreo en lugar de un segundo, monitoreo, por ejemplo, 10 segundos, ¿cuántos datos tengo al final? 1000 datos. Ahora sí, frecuencia de muestreo sobre 100 sobre número de datos que serían 1000. ¿Cuánto sería la resolución? Una resolución ya mucho mejor. Una resolución de 0. Si no me equivoco, 0.1. ¿Sale? Ahora, si ustedes se fijan, los brincos van de 0.01 Hz en 0.01 Hz, en lugar de ir en un Hz. ¿Qué significaría eso? Por ejemplo, si yo tuviera una mejor resolución, a lo mejor ahora le pongo aquí 3.75, 4.0, 4.25. ¿Qué pasa si llega la señal de 4 Hz? Ahora sí, perfectamente va a encontrar el valor y lo va a mandar al valor que le corresponde o a un valor mucho más certero. Esto es lo que significa la resolución gráficamente. Entonces, retomando lo que les había comentado de la NFFT y que debe de trabajar en una base 2, ¿qué significa el NFFT? Si ustedes se fijan, aquí tienen 1000 datos, pero 1000 datos no es una potencia de 2 a la n. Entonces, ¿cuál es la potencia 2 a la n? En realidad es 1024. ¿Qué va a pasar? A estos 1000 le va a pegar 24 ceros, si lo quieren ver de esa forma, atrás. Entonces, en lugar de tener 1000 datos, van a tener 1024. ¿Y qué van a estar ganando con eso? Una mejor resolución automáticamente. Por eso les decía, esa función tiene ese beneficio. Si ya identifica que la señal está en una cuestión 2 a la n, o que su longitud puede representarse por una señal 2 a la n, ya no le mueve nada y la deja así. Sin embargo, si queda corta, la manda o te avisa que debería ser una cantidad mucho mayor. Y lo que hace es, en este caso, concatenar. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ahí está la línea número 3 y viene el NFFT, que es el que recibe la cantidad de información o de datos que tiene su señal. Y se divide entre la longitud de los datos para normalizar o dar la información de manera de amplitud, de manera correcta, para que lo tomen mucho en cuenta. Eso no viene en la función, pero se debe de dividir la función entre la longitud de la señal. Esta sí no tiene que ser con la NFFT, simplemente la longitud que mide la señal original, ¿sale? Para que lo tomen en cuenta. Posteriormente viene la línea número 4, que es una función que se llama linspace. ¿Qué es esta función linspace? Al fin y al cabo es otra forma de generar un vector, pero en este caso un vector de frecuencia.
Ustedes saben que nosotros habíamos visto el vector de tiempo con los dos puntos, el valor inicial, los incrementos y el valor final. Esta es otra misma forma, se las platico. Si ustedes se fijan en el linspace, hay un paréntesis. El primer valor es el inicial, el segundo el final y el tercero, entre cuántos datos se va a dividir esto. Pero ¿cómo sé cuál es el valor inicial? Es frecuencia, el valor que está antes del linspace, es decir, el que está multiplicando, ese va a multiplicar al 0. Entonces el valor inicial es 0. El segundo valor, que es el 1, va a multiplicar a fs sobre 2. Ese sería el valor final. Y el NFFT, esa es la cantidad en la que se divide la información. ¿A qué me refiero? Pongo, por ejemplo, un ejemplo gráfico, bueno, no gráfico, numérico de esto. Por ejemplo, vamos a suponer que ese fs sobre 2 es 5. ¿Sale? Yo tengo f es igual a 5 por linspace 0,1,10. ¿Qué significa esto? Que el valor del vector va a iniciar de 0 por 5, va a iniciar en 0 y va a terminar a 1 por 5, va a iniciar de 0 y va a terminar en 5 en 10 brincos, o se va a dividir en 10 datos. ¿Cómo lo hace automático? 0, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, etcétera, hasta llegar al 5. Y con esto les dan los 10 datos. Es exactamente lo que hace esto, ¿vale? Automáticamente esta es la división en cuántos valores lo quiero, el valor inicial multiplicado por esto, el valor final multiplicado por esto, que sería, voy de 0 a 5 y lo voy a dividir en 10 valores. En pocas palabras, es de 0.5 en 0.5, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Es otra forma de poder generar un vector, ¿ok? Y lo que viene aquí, el absoluto, pues automáticamente ustedes ya lo conocen, que ustedes saben que cuando sacan la transformada de Fourier les da un número complejo, por consiguiente necesito estimar lo que es la magnitud. Y ahora sí, simplemente grafico frecuencia con respecto a la amplitud ya con un valor real. Esto está muy sencillo. Si ustedes se fijan, necesito o vamos a hacer algunas modificaciones a esto que ustedes observan aquí. Primer punto, antes de poder aplicar esto, necesito que creen una señal sencilla para que ustedes vean lo de la resolución que platicamos y para que vean que si yo le incremento el tiempo se mejora y para ver también lo del espejo que les mencioné, que es otra cuestión importante. Antes de copiar esto en un código de MATLAB, necesito que hagan la siguiente señal, que es una señal muy sencilla. Y vamos a probarla a ver qué nos da. Una señal de amplitud 1, una frecuencia de 10 Hz, durante un tiempo de 0.75 segundos. Vamos a ver si funciona como yo quiero. Creen esta información, por favor, primero en el MATLAB. Una vez que ya la tengan, me dicen para decirles qué sería lo que sigue en este mismo código, por favor. ¿Sale? Por favor, chequen esta información y créanla, por favor. Cualquier cosa estoy aquí al pendiente. 5 minutos para crear la señal. ¿Sí? Perdón, bueno, es que veo la imagen muy pequeña. La amplitud es, bueno, pueden corroborar los datos, la amplitud es 1, la frecuencia es 10. Sí, Diana. Y 75 segundos. Gracias. Y punto 75 segundos, ¿sale? Para que lo tomen en cuenta, punto 75 segundos. ¿Sale? No llega ni a un segundo. Frecuencia de muestreo, supongo que le van a poner la de, en este caso, 100 Hz.
¿Por qué 100? Por 10, en este caso son 10, por 10 de la recomendación que yo les hago, les sale en este caso 100 Hz. ¿Vale? La frecuencia de muestreo, póngala a 100 Hz. Por favor, si quieren aquí en el Zoom, cuando vayan terminando la señal y que ya les funcione, por favor, ahí en las reacciones pónganle una manita para arriba o no sé, ¿sale? Para saber que ustedes ya terminaron. Recuerden, solamente van a hacer, gracias Andrea, van a hacer la pura señal ahorita, gracias. Van a hacer después lo de la transformada de Fourier, pero vamos paso a paso, ¿sale? Excelente, David, gracias. Gracias, Luis. Excelente. Ya saben, jóvenes, si se acaba el tiempo, por favor nos volvemos a reconectar. Por aquí marca que la sesión le quedan 5 minutos, pero cualquier cosa nos volvemos a reconectar. ¿Okay? Digamos, este es el tiempo ya límite que les voy a dar para que ya esté lista la señal. ¿Sale? Una vez que ya esté... Excelente, gracias. Y una vez que termine este número de tiempo y nos volvamos a reconectar, ahora sí vamos a trabajar sobre la transformada de Fourier. Y que realmente, si quieren ir trabajando Luis, David y su compañera que también alzó la mano, por favor copien este código abajito de la señal que ustedes ya crearon, donde la señal que yo estoy ocupando como base es X. Si ustedes tienen otra señal o otra variable, por favor cámbienla, porque esto lo que está midiendo es la señal, o la X, en mi caso está ahí la información de la señal, ¿vale? Ahora, para todos, esto es muy importante. En la línea número 4 que yo observo aquí, entre 2 más 1, elimínenlo, por favor.
En la siguiente línea, entre el 2 más 1, elimínenlo. Y finalmente también este Fs sobre 2, el sobre 2, elimínenlo, ¿sale? Porque quiero ver un ejemplo, una cuestión con ustedes de que se llama el espejo, ¿sale? Entonces, por favor, empiecenlo a copiar, pero sin el sobre 2 más 1 y sobre el 2 que se encuentra en la línea 4, alusión a donde está la frecuencia de muestreo, ¿sale? Para que lo vayan haciendo. Ahorita que se cierre, ahorita si alguien de ustedes ya lo tiene, por favor, si me pudiera, digamos, prestar su pantalla en pocas palabras para checar varias cosas con ustedes o platicar ciertas cosas, ¿sale? Profe, comentó que la línea 4 y la 5. Sí, sería la línea 4. A la línea 4 le quitas ese 2 más 1. Ajá. A la línea, y también a la línea 4, el sobre 2 que está en el FS le quitas también. Ajá. Y en la línea 5 también le quitan el 2 más 1, por favor. Ok. Muchas gracias.